Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Adore al Señor. Cuando usted adora al Señor, grandes cosas ocurren. Cuando usted adora al Señor, no solamente el Padre atiende a nuestra adoración, pero también se sujeta a toda oposición del enemigo. Porque cuando usted adora al Señor, la gloria de Dios está presente. Cuando usted adora al Señor, la gloria del Señor está presente. Dígale: tú eres grande, Señor, con todo mi corazón yo te alabo. Con todo mi corazón yo te alabo, Señor, yo te alabo, Jesús. Yo te alabo, Dios, en este día, Señor. En este día, Dios, yo te alabo desde este lugar. Gracias, Espíritu Santo. Hoy, Señor, danos la palabra como el alimento para nuestra vida. Hoy danos la palabra, Señor, como el instrumento de bendición, de limpieza, de purificación, como el instrumento, Señor, que cambia los paradigmas, Señor, de nuestra mente, Señor, que purifica nuestro corazón. Hoy, Señor, pedimos esa palabra del cielo, esa palabra, Señor, de tu corazón a nuestro corazón. Hoy pedimos, Señor, que la palabra nos sea revelada y que nos ilumine el entendimiento para tus propósitos. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tú eres el que merece toda gloria y toda honra en este lugar, Señor. Nadie más que tú, Jesús. Nadie más que tú, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Él es digno de toda la gloria. Déselo fuerte si lo va a hacer. Porque Él es el digno de toda la gloria y de toda la honra. Amén. Sea bienvenido en esta noche, y vamos a pedir a los niños, ellos van a pasar a su lugar de enseñanza en esta noche. Vamos a pedir que con orden puedan pasar, y les pido a los demás, por favor, que tomen su lugar y sean bienvenidos a la casa del Señor. También, obviamente, los que se conectan ya desde el grupo Desafíos Contemporáneos y que nos siguen allí la enseñanza en línea, sean también todos bienvenidos. Un poquito de frío, menos que ayer y menos que antier, ¿verdad? Ayer estuvimos acá, un grupo también de hermanos, orando, intercediendo, y la gloria del Señor se manifestó. Porque cuando la gloria del Señor se manifiesta, hermanos, entonces empiezan a ocurrir milagros. Empieza el Señor a libertar a los cautivos. Y empieza el Señor a manifestar también su presencia. El jueves pasado estuvimos aquí también un grupo que estamos en entrenamiento espiritual. Es un grupo que estamos capacitando en el área de la guerra espiritual y de la liberación. Y hubo un mover de Dios impresionante. Hubo 3 bautizados con el Espíritu Santo el jueves. Yo le decía a los hermanos, es que a Dios no le importa si es culto o hay un evangelista o hay un profeta o es un día de ayuno o es un día en que comiste. No le interesa al Señor. Él cumple sus propósitos para los suyos en todo tiempo. Amén. Así que sean bienvenidos el día de hoy todos los que nos acompañan, repito, desde el grupo Desafíos Contemporáneos. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema general que hemos estado tratando, que tiene que ver con la sexualidad quebrantada. Hemos ido al parecer paso a pasito, pero yo quiero que ustedes puedan abordar en otro momento. Ya tratamos un poquito sobre las adicciones también en unos temas de hace unos 2 o 3 años atrás. Tratamos este tema también de una manera diferente, pero hoy nos toca tratarlo de manera más profunda todavía,
Hoy vamos a seguir hablando acerca del tema de la pornografía, específicamente cómo desintoxicarse de la pornografía. Este no es un tema que nos hable de cómo nosotros podemos enfrentar la pornografía, no. Yo quiero que ustedes puedan entender. La semana pasada abordamos el tema de lo que es la pornografía. Hoy, cómo desintoxicarnos, es decir, cómo lo que está dentro tiene que salir. Pero también vamos a abordar posteriormente el tema de cómo nosotros vencer entonces la pornografía. Porque algo que usted tiene que saber es que esa guerra va a estar latente mientras usted no pueda vencerlo. Si el hecho de que Dios nos liberte, el Señor cambie nuestros paradigmas, no significa que el enemigo no vaya a utilizar un cebo para atraparle en esta área, en la conducta sexual pecaminosa. Para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 5, porque vamos a abordar hoy, repito, este tema, cómo desintoxicarse de la pornografía. Gálatas capítulo 5, lea conmigo del versículo 16 al 25. Y quiero resaltar en este pasaje bíblico que el apóstol Pablo nos habla, quiero resaltar las veces que el apóstol Pablo nos dice: anden y vivan por el Espíritu. ¿Ya estamos ahí? Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Iniciamos nuestra lectura y quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué cosa? La carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora vaya conmigo a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15 y el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Vayamos ahí a uno de los últimos libros de la Biblia. Primera de Juan 2, 15 y 16, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a seguir hablando de esto que yo considero una de las iniquidades o pecados más prevalecientes de nuestro tiempo, pero también junto con la prevalencia de este pecado llamado pornografía, está también la creciente tolerancia del mundo y aún de los creyentes de la pornografía como pecado. Hoy tenemos un gran consumo, como lo dije la semana pasada, de pornografía, tanto literaria como visual. Y digo literaria porque encontramos no solamente en libros, en novelas eróticas que se venden mucho, pero también lo encontramos en las propias redes sociales, relatos eróticos, que parecería que no tiene nada de problema, no hay nada de pecaminoso en ello, pero nos conducen a poder alentar nuestras pasiones y deseos sexuales. Pero también tenemos obviamente la pornografía visual, que es la que más predomina aún en nuestros tiempos. Y para poder poner las cosas en perspectiva otra vez, tengo que decir que esto ha dejado de ser algo privado y oculto para ahora manifestarse de manera pública. Ahora hemos pasado de lo que antes era un secreto escandaloso a una aceptación abierta de la pornografía como algo no pecaminoso. Y nosotros como cristianos somos tentados todos los días a querer redefinir lo que es la pureza sexual. Y los cristianos, por la cultura, por la sociedad en la que vivimos, repito, somos tentados a querer manifestar qué es lo que significa pureza sexual ahora en nuestros tiempos, en esos estándares tan cambiantes que tenemos en nuestra sociedad. Y ahora hay gente que dice, es que pureza sexual es tener sexo solamente con tu mujer, solamente con tu esposa.
Otros dicen, bueno, es que la pureza sexual tiene que ver con no participar en un acto carnal físico, es decir, ni el pensamiento, ni los deseos o pasiones sexuales son pecados. Pero Jesús tiene que decirnos algo interesante en Mateo capítulo 5, y quiero que vayamos allá, por favor, en el versículo 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Jesús nos redefine, porque ustedes tienen que recordar que nosotros no somos guiados en nuestra conducta sexual por paradigmas del mundo o pensamientos del mundo, sino somos guiados por principios, por verdades, pero también por mandatos de la Escritura. Y Jesús redefinió lo que es la pureza sexual en estos dos versículos. Mateo 5, 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y una vez más, Jesús nos lleva a un estándar mayor, porque los que somos cristianos e hijos de Dios somos llamados a vivir en un nivel mayor de integridad que todas las personas, a un nivel mayor de pureza sexual que todas las personas. Y este estándar que Jesús nos da es un estándar tan alto, tan grande, que ustedes tienen que saber, hermanos, entonces, que cuando hablamos de pornografía, no es únicamente un pecado porque nosotros estamos viendo acciones sexuales, sino porque está estimulando nuestras pasiones y está estimulando nuestros pensamientos. Ya hemos visto desde la clase pasada y antepasada lo que las adicciones, y en este caso lo que la pornografía le hace a nuestro cerebro también, hasta llevarlo a ser dependiente de esos estímulos sexuales y buscar más y más, no solamente una pornografía visual, sino hasta la práctica sexual también desenfrenada. Ahora ustedes tienen que saber que está claro que quien es atacado frecuentemente en la pornografía y en cualquier otro pecado sexual que se derive de la pornografía, ya ha probado un sinnúmero de cosas para poder dejar la pornografía. Incluso algunos hasta venden su celular, otros hasta empeñan su computadora, porque dice, bueno, es que esto es cosa del diablo. Otros cierran su Facebook, porque si cierro el Facebook no voy a ser tentado por la pornografía. Y la realidad es completamente diferente. Si no solamente algunos venden sus artículos tecnológicos, otros más dicen, no, es que si me voy yo a un centro de rehabilitación por adicciones sexuales, entonces yo seré libre. O si yo vivo en una comunidad donde no hay mujeres, entonces no voy a ver, entonces soy libre. O si no voy a la playa, entonces no voy a pecar. Sí, pero usted y yo tenemos que entender algo muy interesante. Sí, y la palabra de Dios nos dice a nosotros, hermanos, que el deseo de Dios y que la manera en que Dios quiere hacernos libres, no se trata con nosotros hacer algo para alejarnos únicamente de esas oportunidades a la tentación. ¿Qué le parece si yo le dijera a usted que lo único que tiene que hacer es simple y sencillamente morirse? Ser libre de la pornografía es algo tan simple y tan sencillo como morirse. Pero por favor, no me malinterpreten. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6 nos evidencia a través de las palabras de Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Miren lo que dice el apóstol Pablo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Y yo quiero que usted subraye: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que en su conjunto es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y parecería que aquí la connotación del apóstol Pablo tiene que ver con pecados diferentes. Pero Pablo dice que todo ello, la avaricia, el deseo de tener algo que no es mío, el deseo de tener el cuerpo y la satisfacción sexual de un cuerpo que no es mío, y el hecho de que yo estoy en impureza, en una pasión desordenada, Pablo lo cataloga como lo que hemos dicho, que la adicción sexual en realidad es idolatría, porque las pasiones sexuales, porque la concupiscencia nos está gobernando a nosotros. Espero que me esté explicando. A ver, están muy callados también esta vez. Y espero que puedan ustedes seguirme con esto, ¿sí?
Insisto en que el apóstol Pablo nos da la clave a nosotros para poder ser libres del pecado de pornografía, y Pablo dice que tenemos que morir a toda nuestra carnalidad. Porque la libertad que usted y yo necesitamos no depende, escuche bien, cuánto usted pueda pedirle a Dios que le liberte. ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos liberte de un pecado como la pornografía, en el caso de los que han estado atados a este pecado? ¿Cuántas veces no hemos orado y le hemos dicho, Señor, perdóname, y Dios, ayúdame y quítame este pecado que está en mí? Pero usted tiene que entender que más bien la libertad de la pornografía se trata de si usted está dispuesto a aceptar que es necesario morir a usted mismo y hacer que viva un ser nuevo dentro de usted. Porque en la medida en que nosotros aceptamos esto, y en la medida en que nos disponemos para morir a nosotros mismos, entonces obtendremos la verdadera libertad. Y el mayor ejemplo lo miramos en Jesús. Jesús dijo antes de morir, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Sí? Y aparentemente lo que Jesús está diciendo es, Señor, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer que yo no pase por esto. ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor en pecados que estamos nosotros metidos, en este caso en la pornografía? Le decimos, Señor, hazlo tú, Señor, quítame esto a mí. Pero Jesús dijo lo siguiente también, pero no se haga como yo quiero, sino como tú lo quieres, Señor. Fíjese lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba no solamente describiendo aquí que Dios puede hacerlo, pero que usted y yo necesitamos hacer algo también, y que es morir a nosotros mismos. Jesús decidió pasar por el oprobio, decidió pasar por cargar la cruz, por padecer en un madero, por morir por nuestros pecados. Pero ¿cuál fue el resultado de él hacer eso? Fue la resurrección, fue un cuerpo incorruptible, fue la gloria y fue la victoria. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que nosotros tenemos algo importante que hacer para ser libres del pecado de pornografía. No tiene que ver todo con Dios. Nosotros podemos decirle al Señor, Padre, te he pedido mucho, que pase de mí esta copa. Ya no quiero caer más en esta adicción, Señor. Ya no quiero caer más en estos pecados sexuales, Señor. Pero Dios nos dice en la palabra que hay mucho que nosotros deberíamos estar haciendo para romper con el ciclo de la pornografía. La Biblia nos describe vez tras vez a nosotros no como personas solamente enfermas, sino describe como personas también rebeldes, débiles, necesitados también de apoyo moral. Pero lo principal que la Biblia nos describe, quiero que vayan ahí adelante, de Gálatas, en el capítulo número 2 de Efesios, porque Pablo en Efesios nos aborda a nosotros, Pablo aborda la condición del ser humano en el capítulo 2 de Efesios, versículo 1 y el versículo número 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios no solamente nos llama a nosotros que somos pecadores, no nos llama solamente que somos débiles o rebeldes. Dios nos llama que nosotros estábamos muertos. Y escuche esto, cuando estamos en pecado, nosotros en realidad estamos muertos. Cuando estamos practicando el pecado es porque nosotros entonces estamos muertos. ¿Y sabe qué? Los muertos no necesitan terapia de rehabilitación. Los muertos no necesitan visitar un psicólogo. ¿Qué necesitan los muertos? Vida. Necesitan resucitar. ¿Me está siguiendo? Amén. Bueno, ok, empieza a formular sus preguntas desde ya, empieza a formularlas, empieza en este momento a pensar en lo que usted tiene que preguntar. Entonces, para nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, la meta final no es dejar la pornografía. La meta final no es únicamente que ese pecado ya no esté presente en nosotros, se trata de algo más valioso. Porque si lo más importante fuera cambiar nuestro comportamiento para ya no estar atados a la pornografía, entonces podríamos nosotros acudir a terapia psicológica. Pero ¿sabe qué? Usted tiene que entender que el objetivo de Dios no es que un adicto sea rehabilitado. La intención de Dios es más bien que la persona se permita ser regenerado por Dios. Amén. Y por eso yo he dicho, hay mucho que aprovechar de la psicología, pero está muy limitada en muchos aspectos también. Mi esposa es psicóloga
¿sí? Y mi esposa trabaja terapias con las personas que acuden con ella, hombres y mujeres. Pero después mi esposa, cuando ve que hay una situación espiritual, me manda a llamar y dice, ¿puedes venir por favor? ¿Sí? Dice, es que ya hasta aquí llegó lo que tenía que hacer, ahora te toca a ti. Y entonces oramos por la persona, la guiamos a Cristo, porque muchas veces ella no quiere confundir ese aspecto espiritual y profesional. Y entonces entro yo. Por otro lado, cuando yo ministro a las personas, a veces las personas dicen, pastor, ore por mí para que esto se me quite, para que este demonio se vaya. Pero entonces cuando platicamos con las personas nos damos cuenta que el problema no es espiritual del todo. Porque la puerta que abrió el mundo espiritual fue una puerta emocional, una puerta en el comportamiento, y entonces la persona tiene que trabajar en su vida personal. Y entonces le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Ahora te toca a ti, te la voy a mandar, te lo voy a mandar, porque yo ya oré por ella, pero él tiene que cambiar mucho todavía. ¿Me estoy explicando? Hay una limitante entonces cuando hablamos nosotros de que si la persona solamente necesitara cambiar su comportamiento en cuestión de la adicción, entonces la terapia psicológica ayudaría a todos. Pero la gente se da cuenta que no es así, porque lo que en realidad, repito, se necesita, y hablo particularmente para los cristianos, es que nuestra vida sea realmente regenerada por Dios según la imagen de Jesucristo, ese hombre perfecto que Él pensó que nosotros llegáramos a ese nivel y a esa estatura desde antes de la fundación del mundo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Así que, así como la pornografía crea en nosotros esos pensamientos de lujuria, lo que leímos en este primer pasaje bíblico en Gálatas capítulo 5 es que es el Espíritu Santo el que también va a ser la fuente de nuevos pensamientos, de nuevos deseos y de nuevos comportamientos. Lean conmigo una vez más, por favor, estamos en Efesios, regreso un libro atrás, Gálatas capítulo 5, versículo 16, y de ahí vamos a pasar al versículo número 22. Ya estamos ahí, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, fíjense, los cristianos verdaderos, los que han entregado y rendido su vida a Cristo, dice la palabra, han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Obviamente sus deseos pecaminosos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, los deseos de la carne nos llevan a la inmoralidad, a la impureza, a la sensualidad. Pero con un creyente lleno del Espíritu Santo, y cuando digo aquí lleno del Espíritu Santo, me refiero a alguien que anda en el Espíritu, entonces esa inmoralidad, esa impureza no tendrá poder sobre el verdadero creyente. Y espero que me esté interpretando correctamente. No estoy sobre espiritualizando la manera en que seremos desintoxicados de la pornografía. Estoy hablando desde la naturaleza corrompida del ser humano, donde Dios nos enseña en la palabra que esa naturaleza tenemos que hacerla morir para poder ser hombres y mujeres renovados desde el interior primero, para que podamos vencer nosotros la pornografía. Pero aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es entonces andar en el Espíritu? Si yo tengo que andar en el Espíritu, si yo tengo que vivir por el Espíritu, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Sí, lo primero que quiero yo mencionar es que andar en el Espíritu, ¿sí? Cuando hablamos de las adicciones, se trata en primer lugar de andar de una manera responsable, pero también transparente. Vuelvo a mencionarlo. Mire, cuando nosotros estamos trabajando las cuestiones de las adicciones, tenemos que saber que yo soy responsable también directo de que esté sujeto a una adicción. Yo no puedo echarle toda la culpa al diablo, ni echarle la culpa a las mujeres, ni decir es que porque ella se viste de manera indecente, es que porque ella es tan provocativa. Yo soy responsable también. Pero también, repito, tenemos que ser transparentes. Cuando Pablo habla acerca de caminar en el Espíritu,
Hay que recordar que Pablo no estaba hablando aquí al azar a personas que conoció. Estaba hablando a una iglesia. Estaba hablando a la iglesia en Galacia. Y lo que está diciendo Pablo es que caminar con el Espíritu Santo a la par del Espíritu de Dios es una actividad también comunitaria, algo que hacemos juntos. No existen los cristianos en soledad. Hay personas que dicen, yo soy cristiano en mi casa. Aquí nadie me lastima. Aquí nadie levanta chismes. Aquí nadie me hace caras. ¿Han escuchado acerca de eso? Bueno, ustedes no son porque ustedes están acá. ¿Pero han escuchado eso alguna vez? Muchas veces lo hemos escuchado. Yo soy cristiano, pero no asisto a ninguna iglesia. Y usted tiene que entender, hermano y hermana, que nuestro estilo de vida no está regido por lo que pensamos que es mejor. La palabra nos está diciendo que si queremos caminar a la par con Dios, con el Espíritu Santo, tenemos que caminar a la par también unos con otros, porque no existe un cristiano en soledad. Nuestro estilo de vida tiene que ser de transparencia con otros. El Espíritu Santo no habita solamente en el creyente de manera individual. El Espíritu Santo habita también en la iglesia en su conjunto, como un cuerpo, como dice la palabra. Así es que entender lo que significa andar en el Espíritu también tiene que ver con depender del apoyo de otras personas que el Espíritu ha preparado, que ha calificado, que el Espíritu ha capacitado para que puedan ayudarme también en esa tarea de desintoxicarme a mí de las adicciones. Alguien me preguntaba respecto a las liberaciones, pastor, ¿uno se puede autoliberar? Y yo le decía, alguien que está atado, a menos que sea Houdini, no se puede desatar solo. ¿Ok? Y esto aplica para todo tipo de adicciones también. Andar en el Espíritu es depender del apoyo de esas personas que están en la iglesia, en esa congregación, con tantos defectos, con tantas cosas negativas en sus vidas. Porque usted tiene que saber que nada vence el poder del pecado como la confesión a otros lo hace. Santiago, en el capítulo número 5, versículo 16, nos dice a nosotros, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Repito, nada vence el poder del pecado como la confesión lo puede hacer. Cuando confesamos los pecados, dice la palabra, nosotros recibimos también sanidad. ¿Por qué? Porque el pecado debe estar expuesto habitualmente a la luz de la confesión. Hasta que yo no confieso el pecado, yo no podré ser libre. Hasta que mi pecado no es descubierto, no es puesto al descubierto, yo no puedo ser libre. Nosotros siempre hemos dicho que el que una persona haya sido descubierta en su pecado es un acto de la misericordia de Dios, porque Dios quiere hacerle libre de ese pecado. No es avergonzarte, no es lastimarte, eso es tarea del diablo. Pero lo que Dios quiere al ser evidenciado el pecado es que tú puedas ser libre y recibas sanidad. Así es que una de las cosas más importantes que deberíamos hacer si queremos ser desintoxicados nosotros de la adicción a la pornografía es rendir cuentas con nuestras acciones a otros, ser transparentes, exponernos ante los demás nosotros, hablar con alguien de confianza sobre nuestras tentaciones, sobre nuestros pecados, sobre nuestro estado de pureza sexual y del corazón. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos hicieron fue esconderse de Dios y esconderse uno del otro también. Y eso es lo que muchas veces hacemos, pero la transparencia, el poder rendir cuentas, repito, hace que nosotros también podamos recibir sanidad. Porque la pornografía es un pecado, escuche esto, la pornografía es un pecado donde usted entra solo, pero nunca podrá salir solo. Tiene que salir acompañado. Todo pecado sexual, usted entra solo, pero tiene que salir acompañado, no puede salir solo. Porque una de las condiciones básicas, repito, para poder nosotros ser libres y desintoxicarnos de la adicción sexual, tiene que ver con rendir cuentas, tiene que ver con ser transparentes a otros, con confesar cómo estamos, con confesar los pecados
Y aunque esa no es la única consecuencia o el objetivo de la transparencia, sino más bien también a pesar de nuestras debilidades tenemos que animarnos, y por eso confesamos los pecados, para animarnos recíprocamente y para luchar también contra el pecado. En la Biblia, en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 24 al 25, el autor escribe: y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Espero que me estés siguiendo. La confesión, la transparencia. Y esa transparencia debe ser como un diálogo, no un diálogo de uno que tiene más que otro o que es invencible. Pablo mismo en Gálatas capítulo 6 establece que tenemos que considerarnos a nosotros mismos cuando alguien es descubierto en un pecado, porque nosotros mismos podemos ceder, podemos caer a un pecado. ¿Vamos bien? Amén. Así es que cuando rendimos cuentas, y es que usted tiene que saber que una de las cosas que hace el pecado sexual es ocultar. Una de las cosas que tiene la pornografía es que es un pecado que se mantiene oculto. No se ve. No se ve como el alcoholismo. No se ve como la drogadicción. No se ve como la homosexualidad. No se ve como la rebeldía, pero está ahí el pecado. Hace tiempo atrás, en un juicio que había sobre una persona por un pecado, o mejor dicho, él había sido libertado de la homosexualidad ya, pero este hombre, varón soltero, se le acusó de sus maneras y le tocó a él en su momento participar en una convención territorial. Y entonces él era florista, se dedicaba a las decoraciones. Entonces se le pidió, aprovechando el talento que él tenía, bueno, de hacer un arreglo en el altar hermoso, ¿verdad? Y así lo hizo hermoso. Pero la gente dijo: pero ¿cómo es posible? Ya tenía más de un año de cristiano. ¿Cómo dobla la piernita? ¿Cómo habla? ¿Cómo dobla la manita? ¿Cómo camina? ¿Cómo se comporta? ¿Y cómo es posible que él esté allí llenando de inmundicia el altar donde van a estar los predicadores? ¿Cómo es posible? Entonces se llevó hasta un juicio, y estaba yo en ese juicio. Y recuerdo muy bien que mientras los demás señalaban: es que esto y esto, y no podemos dar mal testimonio, yo le decía a las personas que estaban allí en su momento, le decía: el pecado de él es muy visible, o su comportamiento todavía es muy visible del pecado en el que vivió. Pero este hombre da testimonio, él evangelizaba multitudes. Era un hombre que estaba infectado con VIH, que vivió una vida corrompida más de 40 años en la homosexualidad. Yo le decía a ellos: usted no espere que él aprenda a caminar diferente y a hablar diferente en un año. Son 40 años de hablar de una manera. Son 40 años de hablar con una voz afeminada. Le decía a las personas que estaban allí: el pecado que él tenía era visible y su comportamiento puede seguir siendo visible, pero no podemos mirar la lujuria que hay en el corazón de ustedes. No podemos mirar los mentirosos que son. No podemos mirar los pecados ocultos que nadie más conoce porque lo hacen en privado. Y como en aquella ocasión con Jesús, que quien quería lanzar la piedra mejor se retiró. Entonces dejaron de denunciar a este joven varón. Lo que trato de decirles es que una de las cosas más graves en el pecado sexual es que está en lo oculto. Nadie lo ve hasta que se descubre. Hay pecados, repito, que son visibles, y por eso es que en esa transparencia y confesión de pecados tenemos que ser muy honestos y decir: ¿sabes qué? Estoy pasando por esto y he hecho esto. Una persona recientemente vino con nosotros a confesarnos los pecados sexuales en el que estaba viviendo. Y esta persona incluso me dijo: pastor, por si le sirve para una ilustración de hasta dónde podemos llegar en el pecado sexual, use mi historia. Y este hombre me dijo: yo hice esto y esto y esto y esto y esto. Y no me escandalizo, porque siempre he dicho que todos tenemos el gran potencial de ser pervertidos sexuales, porque estamos en una naturaleza que muchas veces nos está controlando.
No quiero contar aquí cuántos pecados, pero son pecados sexuales muy graves. Incluso a llegar hasta al límite legal por esos pecados sexuales. Nadie lo sabía, pero él lo confesó. Y cuando él lo confesó, empezó a ser sanado. Así que necesitamos nosotros, hermanos, la gracia de Dios. No solamente tranquilizar la conciencia de las personas, sino llevarles a entender, porque sabe que una de las cosas que hace el mundo y en su pensamiento corrompido es que nos dice que no es tan malo. Es que nos dice que si nos gusta, entonces puedes practicarlo. Pero en este texto que hemos estado leyendo en Gálatas, no nos llama Dios a incitarnos los unos a los otros, solamente en nuestra conciencia nos llama a nosotros a cambiar, a hacer morir nuestra naturaleza carnal. Amén. Ahora, estoy hablando aquí de quien necesita ayuda, pero tenemos también el otro lado. ¿Quién lo ayuda? Porque cuando alguien está en pecado sexual, busca a quien ayudar. Busca a quien lo ayude. Y tú tienes que entender que el que ayuda no es aquel que está sin pecado. El que lo ayuda es aquel que ha pasado también por una lucha sexual. Es aquel que ha aprendido a vencer. Y cada vez que alguien se acerque con nosotros buscando ayuda en esta área, deberíamos nosotros pedirle a Dios: Señor, enséñame a entender cómo puedo ayudar a este amigo, a este hermano, a esta hermana, para que resista la tentación, para que te ame tanto a ti como todos los demás también, Señor, te aman y que te busque de corazón. Así es que necesitamos también personas que puedan ayudar a otros. Realmente necesitamos personas que nos ayuden para poder ayudar a otros, pero no podemos ayudar a otros si no hemos sido sanados también en nuestro corazón, sanados en nuestros propios quebrantamientos. Insisto entonces que el primer paso para desintoxicarnos nosotros de las adicciones sexuales es salir del anonimato de nuestro pecado. ¿Me estoy explicando? Es decir, tener el valor de decir: estoy en estas condiciones. Y que ustedes sepan que a quien ustedes puedan recurrir es una persona que también quizás luchó en esa área. Ahorita voy a hablar un poquito acerca de a quién tendríamos que buscar nosotros entonces. Porque no podemos buscar a cualquiera. Tenemos que pensar en una persona confiable, donde podamos hablar libremente el uno al otro sin que la persona se asuste o sin que nos señale, y llevar la amistad a ese nivel de superioridad, a ese nivel de confianza en donde podamos abrir nuestro corazón. Que sean también capaces de exhortar pero sin condenar, de señalar cuando estamos mal, y aun cuando sea de una manera muy acalorada, pero si eso fuera necesario, pero que lleguen a la comprensión también de que están para nosotros en momentos de dificultad. Deben ser personas maduras, personas que estén comprometidas con Dios, personas que quizás también en su haber, en su historia, tengan quebrantos sexuales o estén pasando por un quebranto en ese momento también, pero es una persona tan madura que está luchando con su propio quebranto y te puede acompañar también en ese proceso. Preferentemente buscar solteros a un soltero, casados a un casado, y si eres mujer a una mujer, y si eres un hombre a otro hombre. Sería completamente el llevarnos a un extremo de exposición al pecado una vez más, el poder ir un hombre a contar sus luchas sexuales a una mujer, o que una mujer lleve a contar sus luchas sexuales a un hombre. Eso no debe ser, porque eso expone a la persona para caer en pecado, no solo con esa misma persona, sino con alguien dentro de ese círculo también. La pornografía, hermanos, entonces es un problema y un pecado, más que problema, tan desarrollado que incluso hay personas a las cuales tú pudieras acercarte, pero no cumplen este requisito de confianza ni de madurez, porque esas mismas personas también quizás tengan dentro de ellos rasgos que justifiquen el uso de la pornografía. A veces tenemos a personas e incluso pastores, tenemos incluso a pastores que cuando la gente llega a buscar ayuda a él, si decide: ¿sabes qué? Tengo luchas con la pornografía, te dice: mira, no te preocupes, yo también lucho con la pornografía, pero he estado viendo, pero no es tan fuerte lo que veo ya.
Esa persona no está entendiendo, ese pastor no está entendiendo que no se trata aquí de una conducta solamente, sino de un pecado. Por ahí en el grupo de desafíos les envié algunos libros digitales, uno de ellos que se llama La pornografía en la iglesia, los pastores de la iglesia creo que se llama. Busquen por ahí por favor, es un libro buenísimo, muy práctico, de 9 marcas se llama la editorial. Pero busquen por favor ese libro por ahí, ahí lo subí el día de ayer para que ustedes vean un poquito del problema de pornografía que hay en la iglesia y que es un pecado que vamos tolerando más. Incluso los pastores toleran ese pecado, incluyendo el otro pecado adicional que es el pecado de masturbación. Hay pastores, ¿sí?, que dicen, es que no tiene nada de malo. ¿Sí? Tú eres soltero y no tienes cómo poder satisfacerte sexualmente, y para que no caigas en pecado con tu novia o no caigas en el pecado buscando una mujer, mejor mastúrbate. Es decir, es mejor que peques poquito y contigo mismo a que peques con otra persona. Amén. Ok, me están mirando muy feo hoy. Y quiero ser muy abierto con este tema porque siempre he dicho que así deberíamos serlo. Pero además de buscar un amigo con el cual compartir nuestras luchas, deberíamos buscar un mentor también. Que en ocasiones un mentor y un amigo puede ser una misma persona, pero no siempre es el mismo trabajo que realiza. Un amigo va a estar contigo para acompañarte, para decirte, sabes que vamos a luchar juntos. Sabes que yo también fallé. Sabes que yo también estoy luchando. Pero sabes que cuando necesites acompañamiento voy a estar ahí. Y un mentor es aquel que te puede llevar en una dinámica más arriba todavía para ayudarte a crecer espiritualmente. Y que incluso te puede decir a ti si es probable que inicies, en el caso de los solteros, si puedas iniciar o no una relación sentimental. Porque hay personas que creen que el matrimonio los libera de la pornografía, y eso es un completo mito, es una mentira. El matrimonio no libera de la pornografía. Al contrario, lleva problemas al matrimonio la pornografía. ¿Ok? ¿Sí? Hay casos de mujeres, de esposas, ¿sí?, que no pueden tener intimidad con su esposo porque se encierran en el baño por horas viendo pornografía. Y ahí está encerrado. Y cuando sale no tiene nada de deseo sexual ya por su esposa. Porque encontró muchas mujeres allí con las cuales satisfacerse, pero nunca será una satisfacción por completo. Amén. Este es el primer paso entonces, el poder abrir nuestro corazón. El segundo paso para desintoxicarnos, voy a hablar de 5 o 6 pasos para desintoxicarnos. Hoy quiero tratar solamente este y el segundo que voy a mencionar. Y es caminar a través de las verdades de la palabra de Dios y de la vida espiritual. Cuando Pablo en Gálatas nos exhorta a andar en el Espíritu, el término que Pablo utiliza aquí, andar, ¿sí?, es un término que implica obediencia de un ejército a las órdenes de un general, pero que lo va obedeciendo paso a paso. ¿Ok? Entonces aquí esta palabra que Pablo utiliza es muy interesante para que no pensemos nosotros que caminar en el Espíritu es una experiencia mística. Porque a veces pensamos que caminar en el Espíritu es que ya está flotando. ¿Qué haces, hermanos? Que estoy flotando, estoy andando en el Espíritu. Hay personas que andan en misticismo todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí? Más de repente están así, están platicando con alguien y de repente entran así como en un estado de éxtasis, ¿verdad? ¿Y qué pasó contigo? No, es que Dios me acaba de hablar. O de repente empiezan a hablar en lenguas en un momento inapropiado. O de repente esa persona siente que todo es espiritual. Cuidado con ese tipo de personas. Cuidado. Personas que sobreespiritualizan la vida y que no equilibran, que hay una vida humana, carnal, física y de este tiempo y de la hora, ¿sí? Son personas que nos pueden llevar al desequilibrio espiritual, emocional, mental y hasta físico. Me detengo aquí un momentito, para ver si hay una pregunta o comentario. Ya hablé mucho, les toca a ustedes hablar. ¿Alguna pregunta? Por ahí tenemos ya el micrófono listo, mientras voy a ver si alguien conectado tiene alguna pregunta. Pero por favor, hágame saber sus preguntas, sus comentarios el día de hoy. Levante su mano y por ahí van a estar los chicos dándole el micrófono para que usted pueda también hacer su pregunta. Creo que no hay ninguna pregunta, solamente saludos.
¿Preguntas? Ok, por aquí hay una pregunta. Adelante, hermana, por favor. Le Sí, escuchamos. hermano. No voy a mencionar nombres, ni lugar, ni nada, pero hace unos años pasó una situación con jóvenes que andaban noviando, jóvenes solteros, y llegó el tiempo de que tuvieron relaciones, pero este joven se hizo pasar como que si era muy cristiano y toda la cosa y todo. De hecho estaba en un grupo musical, de manera que tuvo relaciones con esta joven. Llegó hasta el extremo de tenía que ir al hospital porque perdió su matriz, porque la contrajo de una enfermedad, y fue la manera de que tuvo relaciones con ella. Yo no sé, de ahí no me meto porque yo no los vi, pero me consta de otras cosas, ¿verdad? La situación es de que no se casó con ella, no le cumplió y la dejó así, y perdió su matriz por una enfermedad que él le transmitió. Y se retiraron los dos de la iglesia. Okay. ¿Cuál es la pregunta? ¿O era un comentario? Sí, el comentario es de que de la situación de que viven jóvenes en estas situaciones, de que aparentan ser, venir a la iglesia, son estos, son los otros, bien cristianos. Como dice usted, hay pecados que no se ven, más sin embargo pues ahí están, pero pues así es el ser humano, critica lo que, como dice la Biblia, no miras la viga que está en tus ojos y tú ves la paja que está en tu hermano. Ok, cierto, y Pablo lo describe diciendo que lo vil y menospreciado del mundo, dice Pablo, escogió Dios y lo salvó, y ahora eso vil y menospreciado. Pablo mismo dice, los que eran antes borrachos, fornicarios, adúlteros, afeminados, y Pablo dice, ahora ya no lo son. Pero todos ellos con quebrantos, que veníamos con quebrantos, estamos en la iglesia. ¿Okay? Y no estamos completos ni santos todavía. Eso es una utopía, buscar en una iglesia gente perfecta, nunca la va a hallar. Pero estamos gente imperfecta que queremos ser desarrollados y crecer a la imagen de Jesucristo. Estamos gente imperfecta que estamos siendo enseñados a no lastimar a otros y ayudarnos unos a otros en nuestros quebrantos también. ¿Sí? Pero algo importante que tenemos que entender, yo recuerdo que este tema lo tratamos en el año 2016 aquí, lo tratamos en uno de los seminarios de restauración sexual, y los expositores trataron el tema de la iglesia como comunidad de restauración sexual. ¿Sí? Y para muchos fue como una pasadita nada más, ¿verdad? No lo tomaron, no lo agarraron, pero tenemos que entender lo que la iglesia, no el pastor, no unos cuantos, toda la iglesia tiene que convertirse en una comunidad de restauración sexual también. Que cuando venga alguien, porque va a acercarse con nosotros alguien que te va a decir, fui abusado sexualmente, o que te va a decir, ¿sabes qué? Yo violé a 2 niñas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te diga, no puedo parar de tener sexo con animales? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te diga, he estado con uno y otro y otro y otro hombre y no he podido parar? Tenemos que entender que venimos quebrados a Cristo, sí, pero que el Señor nos promete libertad plena. Y que hay algo que tengo que hacer yo también, repito, a veces clamamos a Dios, Señor, ayúdame, quítame este pecado. Pero Pablo dice, ustedes tienen que hacer morir su carne. Hay algo que yo tengo que hacer. Y el primer paso que mencioné yo tiene que ver con eso, con abrirnos. ¿Sí? Ahora, usted tiene que saber que al abrirnos a otros, corremos el riesgo de ser decepcionados. Al abrirnos a otros, corremos el riesgo de ser lastimados. Y a veces pasa como con el amor. ¿Cuántas veces la gente busca el amor de su vida? Y es lastimado y lastimado y lastimado. Por otro lado, hay gente que esperando el amor de su vida no se atreve a dar el paso. ¿Sí? Es decir, que hay personas que quedan por mucho tiempo solteras, ¿sí? y el amor de su vida se les va. Yo escuché hace un tiempo atrás, escuché una frase que decía que cuando nosotros buscamos el amor en las personas, corremos el riesgo de ser lastimados y de perder en el amor. Y esta persona decía, es preferible perder en el amor que perder el amor de tu vida.
No estoy diciendo que empiecen a tener muchos novios, ¿no? El pastor dijo que aunque me lastimen, no. Hay que ser sabios y prudentes en la toma de decisiones. Lo que estoy diciendo es que a veces cuando no te atreves, si te atreves va a haber riesgos, y si no te atreves va a haber muchos riesgos también. Yo tengo conocidos, amigos, ¿sí? que están solteros, y una disculpa aquí por las personas que puedan estar solteras en esta condición, pero él tiene, si no me equivoco, 52 años. Y no crean que no tiene oportunidades, muchas oportunidades. La gente que lo ve dice, ¿a poco ha sido tan noviero? Muchísimas oportunidades, pero nunca se ha querido comprometer con ninguna, porque tiene miedo. ¿Qué tal si no es la persona indicada? Y esto sucede cuando nos abrimos y nos exponemos ante otros por nuestros pecados. ¿Qué tal si me lastima? Yo siempre he dicho, ¿qué prefieres? ¿Mantener y luchar con tu pecado tú solo y lastimarte y hundirte y acabarte? ¿O que se exponga ese pecado con alguien y que tú puedas abrirte? ¿Vas a correr el riesgo de lastimarte? Sí. ¿De que te menosprecien, de que te señalen, de que te lastimen más? Sí. Pero también el abrirse, el ser sincero, la transparencia, también quita una carga de la vida. Bien, entonces, repito, Pablo nos habla aquí no solamente de ser transparentes, de ese sentido de comunidad que necesitamos los cristianos, pero también nos exhorta, repito, a andar en el Espíritu. Y este término, como dije, es obedecer paso a paso las órdenes de un general. Y eso lo hace Pablo para que nosotros entendamos, repito, que andar en el Espíritu no es una experiencia mística. Pablo aclara que más bien es una cuestión muy práctica, porque caminar en el Espíritu es vivir todos los días obedeciendo a las órdenes que están claramente reveladas por Dios en la palabra. No podemos decir nosotros que andamos, hermanos, en el Espíritu de Dios si ignoramos o si desobedecemos lo que dice la palabra de Dios. Porque en toda la Biblia el Espíritu Santo habla a la iglesia con mucha claridad. Es el Espíritu Santo el que inspiró para que los hombres escribieran las Escrituras. Y entonces Pablo mismo, los investigadores dicen que hasta en 32 ocasiones en sus cartas, en sus epístolas, Pablo usa la expresión escrito está, manifestando que hay algo de Dios en esa palabra. Así es que para caminar de la mano del Espíritu Santo, y de lo que se trata andar en el Espíritu, es que debemos nosotros de conocer este gran libro que es la palabra de Dios, que es la Biblia, pero también debemos andar en obediencia a la palabra de Dios. Debemos explorar lo que la Biblia dice y cambiar nuestros pensamientos, nuestros hábitos que están allí desde hace mucho tiempo arraigados por la pornografía, y empezar a tomar la palabra de Dios y las verdades de Dios. No podemos cambiar nuestros pensamientos de ninguna otra manera que no sea por la palabra de Dios. Usted tiene que saber eso. Aún hay una pseudociencia que se llama programación neurolingüística. ¿Sí? Es parte de la psicología, no es psicología, ¿sí? O se llama PNL, programación neurolingüística. Dice que si tú repites una palabra, parte de metafísica, entonces esa palabra va a tener un poder sobre ti, te va a transformar. ¿Sí? Tú puedes decir que yo soy muy bueno, soy muy guapo, soy muy bonito, soy inteligente. Tú estás programando tus neuronas a través de la palabra. Algunos otros los llaman la logoterapia también. Pero es más que eso todavía. Es más que hablar la palabra, solamente es creerla realmente. Es entender que lo que Dios ha dicho aquí es lo que me va a ayudar a mí para la vida. Y yo tengo que intercambiar entonces la falsa enseñanza que está aquí, que me enseñó la pornografía, por una enseñanza ahora basada por la palabra de Dios. Por ejemplo, la pornografía me promete una gratificación sensorial, pero en realidad lo que la pornografía hace es que reduce nuestra satisfacción sexual. Solamente nos dice que vamos a ser satisfechos y nos da una satisfacción, pero es momentánea. Sin embargo, Dios, quien es el creador de la satisfacción sexual, ideó el matrimonio para gozarnos en nuestra sexualidad. Es decir, tenemos que cambiar ese chip que tenemos, que puedo tener relaciones con todo mundo. No importa si es una mujer, 2, 3 mil mujeres.
Es más, le entro hasta con hombres. Es más, le entro hasta con animales. Es más, con tríos. Es más, me encanta que me filmen. Le entro a todo eso. Tenemos que cambiar eso que la pornografía ha hecho en nuestra mente para entender que Dios diseñó el sexo para vivirlo plenamente en el contexto del matrimonio. Por eso es que tenemos que conocer esta verdad, tenemos que conocer la palabra y tenemos que reprogramar nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, por los pensamientos de la palabra. Esto significa entonces que cuando yo hago esto y tomo la verdad de la palabra, los mandatos y los principios de la palabra para aplicarlo a mi sexualidad y que la pornografía se vaya y que mi mente sea desintoxicada, yo tomo la verdad de la palabra y debo entender que también entonces yo debo de tener relaciones sexuales con mi esposa, no solamente de manera satisfactoria, sino también debo perseguir relaciones íntegras, relaciones sexuales limpias. Y en el caso de los solteros, confiar en la providencia de Dios y en los tiempos de Dios, que a su tiempo Dios me va a dar plena satisfacción. Bien, me gustaría saber si hay preguntas otra vez, si no, para seguir adelante. Hay un tema que a veces trato que es las tentaciones sexuales de Jesús también, ¿sí? Que quizás con los jóvenes los voy a tratar, porque a veces nosotros nos preguntamos si Jesús tuvo tentaciones sexuales. Devani, ¿tú qué piensas? Seguramente las tuvo, ¿sí? Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Y cómo no? Era famoso. Seguramente era bien parecido. Y si no lo era, el ser famoso te hace bien parecido. Le seguían mujeres, no cualquier mujer. Le seguían mujeres que habían salido de la prostitución. ¿Me está entendiendo? Había tentación. Pero Jesús se mantuvo en integridad. Amén. Bien, ya estamos a punto de terminar. La pornografía nos desconecta de nuestras relaciones reales y verdaderas y nos enseña que lo mejor es el sexo solitario. Jamás el sexo solitario será lo mejor, porque no fuimos creados para disfrutar el sexo en soledad. Fuimos creados para disfrutar el sexo en compañía, en el caso de los varones, en la compañía de una mujer que es nuestra esposa. Y lo que hace la pornografía es desapegarnos emocionalmente de las personas y empezar a instrumentar solamente a las personas y verlos únicamente a las personas como objetos sexuales. No son objetos sexuales, son personas que Dios creó. Creó a la mujer, creó al hombre con dignidad. No las podemos despersonalizar, no las podemos nosotros cosificar y pensar que entonces solamente son objetos sexuales. Y la pornografía lo que hace es insensibilizar y erotizar la crueldad también. Pero por el contrario, Dios ha dicho que las relaciones sexuales, que el sexo es una expresión de cariño entre un hombre y una mujer. No es para convertirlo en algo violento, en algo agresivo. Y esta es la verdad que tenemos que cambiar o que tenemos que tomar para cambiar las mentiras que el diablo y la pornografía han puesto en nuestra mente. Además, la pornografía nos esclaviza, impulsándonos a una adicción o ataduras sexuales, pero Dios nos redime nuestros deseos sexuales corrompidos para que el acto sexual sea transformado en un acto sagrado de amor, de generosidad, no de egoísmo, sino de generosidad. La palabra dice que mi cuerpo no me pertenece a mí, sino ahora le pertenece a mi esposa. Y eso habla de generosidad, no de egoísmo. Que yo debería pensar en primer lugar en el placer del otro antes que en mi propio placer. Y eso es la verdad, repito, que debemos de tomar cuando hablamos nosotros de la pornografía. Saber que el sexo no es una necesidad, pero es un deseo en la vida. Y si es un deseo, como todos los otros deseos que hay que son buenos, esos deseos tienen que entrar dentro de un estándar de principios, de cómo aplicarlos, esos principios, para hacer mejor uso y disfrutar al máximo ese deseo. Amén. Para quien está casado, eso significará, como dije, que hay que someter nuestros impulsos y deseos sexuales propios al Señor con un espíritu generoso, no de egoísmo. Y a los que no están casados, eso significa someter los deseos sexuales al Señor, entrenando el autocontrol y usando los intereses propios para servir al Señor. Tus energías, úsalas, joven, jovencita, para servir al Señor.
pero empieza a entrenar también el autocontrol. En Filipenses capítulo 4, Pablo habla acerca del contentamiento. Y Pablo dice, yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Si soy casado, si soy viudo, si soy divorciado, si soy soltero, yo he aprendido a estar contento. Y Pablo dice, mi satisfacción viene del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Pablo dice, he aprendido y en todo estoy enseñado. Y esto significa una especie de entrenamiento. Que el autocontrol es algo que hacemos constantemente hasta llegar al dominio de nuestros deseos por el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, no es en mis fuerzas, es en el poder de Cristo que todo lo puedo. Amén. Quiero detenerme ya para concluir y saber únicamente si hay algún comentario, alguna pregunta ya en este lapso ya de conclusión. ¿Habrá alguna pregunta? Yo espero que se lleve algo a casa usted. Yo espero que los que estén escuchando estén aprendiendo algo también. No se trata de hablar de sexo por hablar. Se trata de cómo es que yo puedo vencer. Cómo es que yo puedo desintoxicar mi mente. Esto último que dijimos, la palabra. Yo tengo que cambiar los hábitos pecaminosos que la pornografía me marcó por la palabra de Dios, por las verdades de la palabra. Yo tengo que abrirme a otro y decir, ¿sabes qué? No estoy bien. No estoy bien. Ustedes no saben cuántas personas hemos recibido en consejería de esta iglesia y de muchas otras y de todas las edades. Hombres, mujeres, jóvenes, aún niños, adolescentes, adultos, ancianos, que nos han dicho, pastor, estoy luchando con esto. Y no es hasta que se confiesa que podemos obtener libertad. Y no porque yo sea Dios, sino es el hecho de abrirse, de ser transparente ante la realidad que está viviendo y no luchar solo. No luchar solo. Y ojalá que podamos levantarnos todos, no solo para ser transparentes, sino para permitirnos también ayudar a otros que están luchando, como tú luchaste un día, a otros que piensan que no pueden vencer, pero tu vida es muestra de la victoria de Cristo en ti, en tus quebrantos. Yo quiero invitarte a ponerte de pie hoy y vamos a orar y decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Y es muy probable que te sientas sucio o sucia, que sientas que en tu vida todo lo que existe es inmundicia, pero no tienes que mirarte así. Tienes que empezar a mirarte a través de los ojos de la gracia, del poder del amor de Dios. Dios tiene misericordia de ti y yo sé que está hablando a tu corazón diciéndote es tiempo. Es tiempo de la libertad, pero tienes que hablar. Es tiempo. Espíritu Santo, he compartido la palabra, Señor, que tú has puesto para este día en mi corazón. He compartido la palabra que tú me has dado, Señor, para participar, Señor, con mis hermanos. Ninguno de los que estamos aquí, Señor, somos merecedores del amor tuyo y de tu gracia, pero por eso es gracia, porque es ese amor, Señor, inmerecido que tú nos das. Y que aún desde la cruz, Señor, allí nos miraste con amor, extendiste, Señor, tu mano sobre nosotros. Nos cubriste, Señor, de ese amor para perdonarnos. Hoy, Señor, yo te pido que tú seas limpiando, Señor, la vida, el pensamiento. Quizás limpiando el corazón, Señor, de toda obra destructora, Padre. Y todos esos pecados, adicciones y ataduras sexuales sean rotas en el nombre poderoso de Jesús. Que lo que Satanás, Señor, ha hecho para envenenar la mente, para envenenar los deseos y las pasiones, Señor, y para convertirlos en instrumentos de iniquidad, hoy, Señor, sean rotas, Padre, todas las ataduras en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo, Señor, toda mentira, Dios, que
que ese ídolo llamado pornografía, Señor, metió al pensamiento. Señor amado, yo te pido que sea sustituido por la verdad de la palabra. Que hoy, Señor, cada uno tome la palabra, Señor, como la verdad, donde sustente, Señor, su vida, donde sustente, Señor, sus hábitos, donde sustente, Señor, su conducta. Padre, yo te pido que tome cada uno, Señor, la palabra, Señor, como lo que es la espada del Espíritu, que rompe todo aquello que está allí, Señor, maltratando la dignidad, maltratando la identidad, Señor, de tus hijos. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo te pido que tú hagas, Señor, en el corazón, Dios mío, una transformación, en la mente una transformación. En el nombre de Jesús, Señor, quebranta hoy yugos de esclavitud, quebranta hoy ligaduras, Señor, te lo pedimos en este momento. Señor, hoy estamos aquí, Espíritu Santo, hoy estamos aquí, Señor, y venimos no solamente porque queremos aprender, pero queremos, Señor, ocupar el tiempo también, Señor, cumpliendo lo que la palabra dice. Ayúdanos a abrir nuestro corazón, Señor, porque seguramente seremos, Dios mío, lastimados por otros y por muchos, Señor, si somos transparentes. Pero es mejor, Señor, ser heridos. Es mejor, Dios mío, ser heridos y que nos confronten con la verdad, y ser heridos porque nos fallan, pero abrir nuestro corazón para saber, Señor, que somos vulnerables. Y para, Señor, también alcanzar, Dios mío, esa confesión que necesitamos para ser sanados en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Yo quiero hacer una invitación en esta noche para orar por tus necesidades. Quiero orar por necesidades hoy, quizás diferentes a las que hemos estado hablando en este día. Pero si tú tienes una necesidad en tu vida, quiero orar. Permíteme hacer una oración por ti antes de dejar este lugar. Antes de dejar este lugar, quiero orar por ti. Si tienes una necesidad de cualquier índole, pasa a este altar y permíteme orar por tu vida para que el Señor obre, para que el Señor respalde, para que el Señor actúe en tu necesidad. Hay un Dios de milagros que está esperando que sus hijos vengan a Él con fe. Una fe inamovible, una convicción en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, esta noche, al acercarnos delante de ti, Señor, no nos acercamos al hombre ni lo que el hombre tiene, sino lo que tú has preparado para nosotros, y en una disposición en nuestra fe. Hoy, Señor, mis hermanas están delante de ti este día. Señor, gracias porque tú no te quedas, Señor, nunca sin respuesta para las vidas. Nunca, Señor, pasas desapercibida la necesidad. Espíritu Santo, hoy la palabra que liberta, Señor, hoy esa palabra, Dios mío, también hoy, Dios mío, en el nombre de Jesús, sea la palabra que traiga libertad y luz, sea la palabra que traiga sanidad, en el nombre de Jesucristo, Señor. Obra en medio de toda necesidad. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Señor, no podemos sin ti. Es tu guianza y tu sabiduría la que necesitamos, Señor. Yo te pido que tú obres en la necesidad de tu hija físicamente, pero también en los problemas, Señor, que se han vuelto insostenibles, pero que tú has escuchado siempre, Señor. Hoy te pido que ella sea llena de la sabiduría que necesita, Dios mío, para tomar sus decisiones, para abrir las puertas en sus decisiones, Señor. Las puertas de cambio que vienen, Señor, para ella y su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, porque tú estás allí. Gracias, Señor. Tú no abandonas la obra de tus manos. No abandonas la obra de tus manos, Señor. Nunca ninguna oración, Señor, en clamor que tu hija ha hecho, Señor, es una oración vacía. Nunca aún, Señor, cuando en su mente, Dios mío, no ha estado la petición certera, pero no te interesa a ti, Señor, sino la intención del corazón. Te interesa a ti, Señor, la actitud con la que ella ha venido quebrantada. Dios, porque no son las palabras, la elocuencia de la oración lo que abre los cielos, sino es Espíritu Santo.
tu presencia y tu obra. Ministra, Espíritu de Dios. Ministra, Espíritu Santo. Ministra, Espíritu Santo. Señor amado, muévete, Dios, en la vida de tu hija. Capacítala y prepárala, Señor, para los tiempos que vienen. Levántala, Señor, levántala, Dios, en el nombre de Jesús. Que tu mano le acompañe, Señor, siempre, Dios. Y todo ataque, Dios mío, que se ha levantado contra ella no prevalezca, Señor, sino la cobertura de tu Espíritu Santo. Oh, Rama Shababai, se quemará masanda, la macanda. Espíritu Santo, tú eres el Dios de amor, de justicia, el Dios de poder. En el nombre de Jesús, hoy, Señor, sana las heridas. Todas ellas hoy sean arrojadas por completo fuera de su corazón y su mente. La mente que el diablo ha querido corromper, confundir y tener enlazado. En el nombre de Jesús, hoy su mente sea liberada, Padre. Hoy su mente sea liberada de toda mentira y confusión. Ramandarama que mashaba kai. Se mamas terebekenda la masara la baihende. En el nombre de Jesús, tu poder hoy se derrame aquí, Señor. Tu poder, tu poder. En el nombre de Jesús, la vas a soltar en este momento. En el nombre de Jesús, la vas a soltar en este momento. Todo pensamiento corrupto, de mentira, de engaño y de confusión, hoy fuera. Ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Rama más de que bacanda daramakaya. Dios, tú lo haces. Hoy sana los quebrantos. Los quebrantos que esos pensamientos corruptos trajeron, Dios. Toda mentira del diablo hoy sea cambiada por la verdad de la palabra del Dios que te ama. Del Dios que te ama. Shama Maribi, Sokoma Sanda Rama Kaya. Espíritu Santo, hoy, Señor, hazlo. Ahora. Ahora. Se libre en el nombre de Jesús. 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 Esa cobertura está aquí. El ángel de Jehová, Él es el que acampa alrededor de los que le temen y quien los defiende. No es el hombre el que guarda y el que protege. Él te prometió ser tu guardador, ser tu sombra a tu mano derecha. Él te prometió que la peste destructora no vendría. Él te prometió que pisarías al león y al cachorro de león. El que prometió que pisarías sobre serpientes y escorpiones. El que te prometió nunca te dejaré ni te desampararé. El que te prometió que estaría contigo en la angustia para vivificarte. Llama Marebeje ahora, en el nombre de Jesús. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Señor. Gracias. Que sana tus pies, que sana tus
Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por estos momentos, porque Él siempre ha estado aquí con nosotros en todo momento y en todo lugar. Así mismo, hermanos, vamos a ser agradecidos con nuestro Señor y vamos a levantar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, y vamos a dárselo como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con olor fragante, venir a dejarlo aquí al alfolí.